Una de cada 3 personas en todo el mundo vive con niveles debajo de lo esperado de vitamina D y esto tiene graves consecuencias. Y sin embargo, vas a escuchar cada vez más, no hace falta de que te midas la vitamina D, no hace falta suplementarte. Esto es realmente muy extraño y como yo no estoy tan de acuerdo, en el video de hoy te voy a dar mi opinión y te voy a explicar por qué creo que esto no es tan correcto. Empecemos por el principio. ¿Qué es la vitamina D? ¿Sabías que la vitamina D no es una vitamina? Y en realidad es una hormona. Así como escuchaste, la vitamina D es una hormona que te ayuda, por ejemplo, a absorber calcio en el intestino. Te ayuda a que tus huesos sean más duros e incluso te ayuda a modular y controlar a tu sistema inmunológico. Y fíjate estos 3 datos porque son realmente impactantes. Número 1. Nosotros los médicos debemos darle vitamina D a los pacientes que tienen prediabetes, porque sabemos que cuando usan vitamina D tienen menos riesgos de pasar de la prediabetes a la diabetes. Es decir, a ellos, además de lo del calcio y los huesos, les ayuda a que su insulina funcione mejor, a disminuir su inflamación y a mejorar sus problemas metabólicos. Número 2. Darle vitamina D a los mayores de 75 años ayuda a tener huesos más duros, disminuir el riesgo de fracturas y fíjate esto, este dato es impresionante, les ayuda incluso a caerse menos, porque además de fortalecer sus huesos y sus músculos, les da mejor estabilidad y esto disminuye las fracturas, por ejemplo, en la muñeca de las caídas o las fracturas en la columna que son muy graves. Te digo más, darle vitamina D a los mayores de 75 potencia su sistema inmunológico y disminuye la cantidad de enfermedades del sistema respiratorio, infecciones, que muchas veces llevan a la muerte a estos pacientes. Incluso hay estudios que muestran que darle vitamina D a los mayores de 75 años hace que vivan más y mejor. Y escucha el tercer dato impresionante. Los niños, adolescentes y embarazadas deben suplementarse con vitamina D o tener niveles óptimos, porque de esta manera crecen correctamente, incluso el feto. Fíjate si no será importante la vitamina D. Pero entonces, ¿qué es esto que están recomendando a veces de no te midas la vitamina D o no te suplementes? ¿De dónde viene? Bueno, viene de una intensa discusión entre los expertos en el tema. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, ok, todo lo que dijiste vos recién de los 75, de los prediabéticos, de la embarazada, de los niños, es cierto, pero fíjate lo que ocurre en otros pacientes. Nosotros sabemos que pacientes que tienen enfermedades del corazón o el sistema cardiovascular en general tienen déficit de vitamina D. Nosotros sabemos que pacientes que tienen cáncer de próstata, por ejemplo, o de intestino, o pacientes que tienen infecciones de las vías respiratorias, neumonías y otras cosas, tienen deficiencia de vitamina D. Y nosotros sabemos que los pacientes que tienen incluso enfermedades autoinmunológicas tienen deficiencia de vitamina D. Pero fíjense lo que dicen los expertos. En todas estas enfermedades que yo nombré, cuando nosotros corregimos la vitamina, le damos suplementos, les medimos y los continuamos siguiendo y llegamos a niveles normales, no mejora su cáncer, no mejoran sus enfermedades cardiovasculares, no mejoran sus enfermedades autoinmunológicas. Entonces no sabemos si la vitamina D es consecuencia de estas enfermedades o es la causa. Y por eso sugerimos que no todos los pacientes se midan. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esto. Y ahora voy a darte mi opinión. Miren, yo a mis pacientes, aunque sea una vez al año, les mido la vitamina D. ¿Saben por qué? Porque tengo una visión de que el cuerpo es un todo. El cuerpo no es vitamina D. Yo soy cardiólogo, no es un corazón. Mi hermano es nefrólogo, no es un riñón. Es decir, yo creo que el cuerpo es un todo. Y aunque a mí me vengan a ver porque son hipertensos, porque se infartaron o porque tienen insuficiencia cardíaca, yo les mando al gastroenterólogo para que se hagan la colonoscopía, al médico para que le revise la próstata, les doso la vitamina D, les doso la vitamina B, les receto ejercicio. Y en ese contexto y teniendo en cuenta que una de cada 3 personas en el mundo tienen deficiencia de vitamina, o en realidad no tienen niveles óptimos de vitamina D, yo les mido la vitamina D y trato de llevarle a niveles óptimos. Y más en esta época donde nosotros trabajamos en oficinas, encerrados, no nos pega el sol, estamos todo el día con las pantallas. Claro que el déficit va a aumentar. Yo ahora les voy a contar cómo les receto yo las vitaminas D a mis pacientes, cómo les digo que tomen sol, qué alimentos les digo que coman y qué suplementos les sugiero y cómo. Esto les va a dar una idea de cómo mantener buenos niveles de vitamina D. Pero antes déjame contarte por qué hago esto. Bueno, miren, cuando ustedes tienen baja la vitamina D, en general no tienen ningún síntoma o tienen muy pocos síntomas. Van a tener
cansancio, fatiga, se les puede caer un poco el cabello, pueden estar un poco deprimidos o irritables. Y fíjate que todos estos síntomas son inespecíficos. Si vos una noche dormiste mal, podés tener estos síntomas. Si vos estás teniendo un mal día en el trabajo, podés tener estos síntomas. Entonces, los síntomas cuando la vitamina D empieza a bajar son muy leves y no podemos diferenciarlos de otra cosa. Entonces, ¿por qué no llevaríamos la vitamina D a niveles que sabemos que son buenos, a niveles que sabemos que no hacen daño? Esa es la explicación. Ahora, veamos a continuación cómo yo le receto alimentos, sol y suplementos a mis pacientes. Los expertos en general coinciden que el nivel óptimo en sangre de vitamina D ronda los 30 ng por ml. Es decir, nanogramos por mililitro. Esto quiere decir que esos son los valores óptimos. Incluso yo pienso que algunos pacientes deberían estar más cerca de 40. Por debajo de eso y en especial por debajo de 20 nanogramos por mililitro, empiezan los síntomas y empezamos a tener los problemas. ¿Cuánta vitamina D yo necesito ingerir, consumir o producir por día? Entre 800 a 1000 UI, unidades internacionales. ¿Cómo las consigo? De 3 formas. Número 1, la más importante, el sol. La fuente número 1 de vitamina D de nuestro cuerpo es el sol. ¿Sabías que si te expones al sol hay unas grasas especiales en nuestra piel que gracias a los rayos ultravioletas se convierten en previtamina D? Luego viajan a nuestro hígado y a nuestro riñón donde se activa. Así funciona la vitamina D. Ahora, el sol hace mal, genera cáncer de piel, te envejece, destruye tus células. ¿Qué te sugiero yo o qué le sugiero yo a mis pacientes? Les sugiero que se expongan 10 minutos temprano en la mañana, no cerca del mediodía, al sol, que el sol les pegue en el escote, en las manos, en el cuello, en las piernas, y 10 minutos en la tarde, no cerca del mediodía. Y hay 3 aclaraciones importantes. Número 1, estos 10 minutos no debes ocupar protector solar, ya vamos a hablar de ese tema. Número 2, no debes estar detrás de un cristal o una ventana porque los rayos ultravioleta no atraviesan. Y número 3, no exageres con el tiempo porque te quemarás, te inflamarás y envejecerás. Respecto al protector solar, yo pienso que es fundamental todos los días el protector solar para tu cara y para el resto de tu cuerpo si va a tener exposiciones. Es muy grave lo que el sol produce en el cuerpo, no en este tiempo que te dije para producir vitamina D. Por eso tranquilo, 10 minutos, igual te sugiero en la cara para no envejecer tanto. La exposición solar puede producir, fíjense, yo te dije que vos tenías que consumir entre 800 a 1000 unidades por día. Exponerte al sol puede producir entre 10 y 30.000 unidades por semana. Es una barbaridad y es la principal fuente. Ahora, yo no te sugiero que te expongas mucho. La segunda fuente son los alimentos. ¿De dónde? Pescados grasos, salmón, atún, caballa, sardinas. De un filete de salmón podemos conseguir hasta 600 unidades de vitamina D. Huevos, la yema del huevo, la parte amarilla, tiene vitamina D. Los lácteos fortificados, los cereales fortificados. Eso sí, los alimentos no tienen tanta vitamina D, podemos conseguir poquitas unidades, pero hay un secreto. El aceite de hígado de bacalao. Una cucharada de aceite de hígado de bacalao tiene más que algunos suplementos, entre 1000 y 1500 unidades internacionales, más de lo que necesitas en todo el día. Entonces, es un excelente alimento si te preocupa la vitamina D. Y lo tercero, la parte que ustedes quieren saber, doctor, ¿y las pastillas cómo vienen? ¿Cómo se toman? Bueno, hay varios tipos de vitamina D. La que yo más recomiendo en realidad es la D3, el colecalciferol, que proviene de los animales. El colecalciferol se deposita mejor, aumenta más los valores, es más estable, tiene más beneficios. ¿Cuánto se recomienda? Entre 1000 a 2000 UI, unidades internacionales por día, y hasta 14.000 por semana. Esta es una dosis de mantenimiento que se utiliza, por ejemplo, en periodos que vos no vas a tener gran exposición, por ejemplo, el invierno, y en especial si sos un adulto mayor. Lo que yo más te recomiendo en realidad es que consultes a tu médico, te midas la vitamina D, sepas cuánto tenés y hacia dónde vas. Porque hay un peligro. Así como escuchaste, la vitamina D puede ser muy peligrosa. Yo te dije, es una hormona. Y cuando los pacientes, por pensar que es una vitamina y que es algo saludable y que lo puedo tomar así nomás, empiezan a suplementarse, pueden intoxicarse. Las intoxicaciones llevan a síntomas muy graves y a enfermedades muy graves. En algunos casos ellos necesitan diálisis, es decir, conectarte a una máquina para que funcione como tu riñón porque tu riñón no funciona. O coma o la muerte incluso. Entonces, no te suplementes por tu cuenta con vitamina D, anda al médico, medite, trata de que tus valores estén entre 30 y 40 ng por ml, nanogramos por mililitros. Y en especial, en vez de suplementarte, trata de exponerte al sol 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde y comer los alimentos que te sugerí. Si tenés más de 75 años, si tu piel es muy oscura, o si vivís en lugares donde no hay mucho sol,
en ese caso el suplemento es casi obligatorio, pero siempre consultando con tu médico si es lo mejor y si está indicado, y en especial la dosis que vos tenés que tomar. Yo te dije 1000 a 2000 unidades, sabemos que hasta unas 4000 unidades por día es seguro, pero no en todos los casos. Si vos ya tenés mucha vitamina D, esto podría ser peligroso, entonces mucho cuidado. Recordá, es una hormona fantástica, nos ayuda al cuerpo, pero también podría hacernos daño. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa, te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.